Efesios 6, versículos 10 y 11, describe la Escritura a través de la voz del apóstol Pablo lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestro tema el día de hoy sigue sobre cómo debemos guardar el corazón a la hora de la tentación. Guardar el corazón en la hora de la tentación. Y vamos a ver la primera parte el día de hoy. Así que el Señor nos ayude. Hermanos, cuando escuchamos la palabra tentación, ¿qué es lo próximo, lo inmediato que viene a nuestra mente? Sin duda alguna, lo que viene a nosotros es ese impulso interno o que es provocado exteriormente y que trata de inducirnos a realizar algo que no es conveniente o que no es debido. Y como consecuencia, visto de esa manera, lo definimos tentación igual pecado. Pero quiero decirles esta mañana que eso no es del todo verdad. En esta primera parte de nuestra lección acerca de este tema, oramos, suplicamos, hermano, y que sea esa su oración también sentida para que el Señor nos dé la luz necesaria para saber a qué es lo que nos estamos enfrentando día a día. Porque la lucha es día a día. ¿Y por qué no exagerar? Decir casi minuto a minuto. Es una lucha continua. Tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Para todo creyente, el término tentación ha venido siendo del manejo diario, ha venido siendo del manejo tan familiar y casi podríamos decirlo sin ninguna profundidad, manejado de una manera superficial y hasta descuidado. Pero ¿qué es en sí la tentación? Es usada solamente por Satanás para destruir la obra de nuestro Señor. Dios también usa la tentación. ¿Es sobre todos los hombres que viene la tentación o solo para algunos? Entonces, bajo la gracia y poder del Espíritu Santo, permítanme ingresar a esta lección bajo los siguientes puntos. Hoy veremos 6, si el Señor así lo permite. En primer lugar, pues no se los voy a enumerar porque los vamos a tocar, así que mejor ahorremos tinta del esfero y vamos colocando punto a punto. En primer lugar, hermano, me ha parecido muy pertinente que demos el significado del término. O sea, ¿qué significa este término realmente? El término tentación es usado en la Biblia tanto en el hebreo como en el griego. En el hebreo proviene de la raíz primaria que es masá. O sea, tal como usted escribe masa, pero póngale tilde al final. Masá. ¿Qué significa masá? Significa probar, por implicación, intentar, practicar, hacer la prueba, tentar.
tratar significa. Y en el griego viene de la palabra peirazo o peirazo o dokimazo, que significa probar, escudriñar, disciplinar, examinar, intentar, tentar, tentador. Entonces, si nosotros vemos, hay una similitud en el uso de estos dos términos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero el uso bíblico que se le da a esta palabra no solo significa inducir a pecar, sino también someter a prueba a una persona, que es el sentido básico de los verbos en los idiomas originales. Entonces, no significa solo inducir a pecar, sino también someter a prueba. Dice John Owen, para ayudarnos con este término y hallar una diferencia a la que yo quiero que vayamos, dice John Owen, en la Biblia vemos que existen dos clases diferentes de tentación. Hay un tipo de tentación que Dios usa y hay un tipo de tentación que Satanás utiliza. La tentación es como un cuchillo, o que puede ser utilizado para un propósito bueno o malo. Puede servir para cortar la comida o puede ser usado para cortar su garganta. Así lo define John Owen. Entonces, teniendo ya como fundamento qué significa tentación, vamos a nuestro segundo punto para notar las formas en que este término ha sido usado y sus respectivas aplicaciones. En segundo lugar, hermanos, la tentación es usada por Dios para el bien del creyente. Antes de seguir adelante, es bueno despejar el camino al desechar algo que es verdaderamente difícil para muchos, y es la afirmación que se halla en Santiago capítulo 1 versículo 13. Yo quisiera que usted fuera a la Escritura y mirara lo que dice allí. Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ¿qué decíamos en nuestro titular? La tentación usada por Dios para el bien del creyente. Saber que Dios no tienta a hombre alguno significa que Dios no infunde maldad sobre nadie. Entiéndase eso, Dios no infunde maldad sobre nadie. Como tampoco se ha vuelto nuestro socio en nuestra culpabilidad. Ni le manda el mal a nadie, ni tampoco es ese cómplice de nuestro pecado tan cruel. Por tanto, la criminalidad, el horror, la maldad de nuestro pecado debe ser atribuida en su totalidad a nosotros. En este mismo capítulo 1 de Santiago, el versículo 14 y 15 sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol acá, hermanos? Dicho coloquialmente, nosotros somos la pólvora y Satanás es el fuego. Aquí está el problema. Y todo lo que hay aquí
es usado para hacer caer a su iglesia, al creyente en pecado. Pero no es raro, hermanos, encontrar a aquellos que niegan que toda clase de pecados proceden de sus propias naturalezas corruptas. Se han escudado solo en decir, bueno, es que nosotros tenemos esa naturaleza, es que yo tengo esa naturaleza, o sea, no soy culpable. Eso está ahí. Dios, ¿para qué lo puso ahí? Y noten, muchos quieren arreglar este problema como es obvio, porque como no lo pueden hacer por sus propios medios, entonces buscan culpar a Dios por esos problemas. Eso lo encontramos en la Escritura, cuando un hombre después de pecar culpó al Señor por su pecado. Eso lo vemos en Génesis 3:12. Luego que Adán y Eva han sucumbido ante el poder del pecado, Adán, cuando el Señor lo llamó al orden, Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entre otras cosas, culpable, ¿por qué me dio esa mujer si yo estaba bien solo? Notan, nadie quiere asumir su pecado, nadie quiere saber que esto está aquí, sino que todo es de afuera, no soy culpable de nada. Pero también, hermanos, es muy importante aclarar que la prueba y la aflicción son enviadas por el Señor, pero la tentación Dios jamás la envía. Creo que he sido reiterativo en esto, hermano. Dios jamás la envía. Pero no podemos pensar, no podemos pasar por alto que el Señor no tenga ningún control sobre las tentaciones. Él sabe qué es lo que nos está pasando. Dios controla esas situaciones. Así que cuando decimos que Dios usa las tentaciones, lo que queremos decir es que Dios las dirige para sus santos y puros fines. Vienen, pero el Señor las encamina para su gloria. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia nos describe que Abraham fue probado por Dios. Yo quiero hacer comparación sobre algunas revisiones de la Escritura. Por ejemplo, en Génesis 22:1, la versión Reina Valera 60 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Pero la revisión 1909 de la misma Reina Valera decía, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Pues es la manera en que nosotros debemos aplicar el término. Como nos dimos cuenta, tiene muchas aplicaciones, pero la aplicación que se ha visto más perfecta para hablar sobre lo que el Señor hizo con Abraham fue una prueba. En Santiago 1:12, igual dice la versión que nosotros manejamos hoy, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. La versión 1909 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. El Señor, de una forma o de cualquiera otra que en su soberanía Él permita, nos sujeta a todos los creyentes a pruebas. El Señor siempre está buscando que esas pruebas nos ayuden
a conocer el estado de nuestra alma. ¿Cómo sabemos, hermanos, cómo estamos aquí? Recuerden, para quienes estudian ahora, quienes tuvimos la oportunidad de pasar por las aulas de aprendizaje, los maestros se esforzaban por enseñarnos tal y cual cosa. Y para saber si realmente nosotros aprendimos, ¿qué hacían? Nos examinaban. De ahí, hermanos, cuando llegaba la hora de la prueba, ahí sí nos queríamos hacer amigos de los profesores para que tuvieran misericordia. Bueno, el Señor también sabe, Él nos ha venido enseñando vez tras vez, hermanos, toda una serie de lecciones sobre la santidad, sobre el alejarnos del pecado, sobre tantos asuntos que el Señor ha visto que nosotros necesitamos. Y llega la hora de saber en qué lugar estamos parados, cuál es nuestra firmeza espiritual. Hermanos, mire, el Señor hablaba con Abraham, lo tenía bajo su control, pero el Señor le envió una prueba a Abraham. ¿Para qué el Señor lo hacía? Pues allí halló que Abraham respondió bien y demostró entonces con eso la fortaleza de su fe. Amados, el Señor en la Escritura ha probado a muchos hombres, pero los ha probado tan fuerte que quizá nosotros no lograríamos pasar esto. O si no, miren ustedes al fiel y piadoso Job. Qué pruebas tan difíciles, hermano, a las que el Señor lo llevó. Pero después, ¿cómo encontró el corazón de Job? Observen ustedes la tarea de los apóstoles, cómo el Señor los trató de tal manera que uno dice, uno no aguantaría eso. El apóstol Pablo, un hombre tan probado por el Señor. Yo a veces observo cómo este hombre hizo lo que hizo. Tomemos un ejemplo. Él fue a Listra a predicar y ¿sabe qué pasó? Lo apedrearon de tal manera que tuvieron que sacarlo. Él no salió, lo sacaron. Pero luego que se repuso de todos sus golpes y todas sus cosas, ¿sabe qué volvió a hacer? Otra vez regresó a Listra a predicar. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho, hermanos, si hubiéramos sobrevivido? Mire, Listra está dentro de lo que no debemos visitar. Adiós, pues. Son pruebas, hermano. El Señor sabe cómo está llevando, cómo llevó a sus hombres, esos que tenemos en la Escritura. Pero no solamente el trabajo ha sido con ellos, es con nosotros también. Observemos un ejemplo, hermano, sobre lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Porque según esto que vamos a leer, a veces la prueba nos mostrará las maldades de nuestro corazón. Maldades de las cuales nosotros no estábamos conscientes. Así que en este ejemplo, Dios probó a Ezequías para que Ezequías revelara el orgullo que había en su corazón. Dice segundo libro de Crónicas 32, 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. ¿Para qué Dios lo dejó? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ezequías mostró tal cual quién era. Igualmente, hermanos, las pruebas nos ayudarán a conocer más de nuestro estado, pero también, hermanos, a través de esas pruebas, el Señor nos ayudará a depender más de su ayuda, a depender más de Él,
porque nosotros no tenemos el suficiente músculo para enfrentar situaciones como esas. Hay, hermanos, a veces nosotros sentimos una enfermedad no tan grave en nuestro cuerpo y nos echamos a morir y oramos, Señor, si has de venir por mí ahora. O sea, qué debilidad tan terrible, hermano. Nos vemos ante situaciones muy elementales y ya creemos que no podemos pasar por allí. Debemos depender del Señor, debemos estar seguros en Él. El Señor nos proporciona esas pruebas para que entendamos que solamente Él nos puede guardar para no caer en el pecado. Pedro, él se sentía tan fuerte y pensó que jamás negaría a su Señor. Pero cuando estuvo al frente de la prueba, demostró que sí era capaz de hacerlo. Mire lo que dice Mateo 26, versículos 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y además los discípulos dijeron: estamos de acuerdo. Dijeron lo mismo. ¿Qué pasó, hermanos? Ya nosotros conocemos la historia. Este hombre no fue capaz de pasar esa prueba. Así que también, como Pedro, debemos aprender que nuestra debilidad está aquí y que el poder de la tentación, que el poder de la prueba no la podemos pasar si el Espíritu del Señor no nos ayuda. El apóstol Pedro, cuando aprendió la lección, porque yo entiendo sobre algunas cosas que Pablo tenía que luchar, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 9, Pablo fue enseñado que solo por el Señor él podía ser sustentado. El Señor le guiaba a él a través del aguijón en la carne. Fíjese, dice, y me ha dicho, ¿quién me ha dicho? El Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí está, hermano. Es el Señor. Nosotros solos no podemos enfrentar esto, hermano. A través del siguiente punto vamos a observarlo. Así que número 3, la tentación, el tipo de tentación que Satanás utiliza. Pero antes, hermanos, debemos estar muy agradecidos por las pruebas, por la manera como el Señor dirige cada cosa, para que nosotros seamos edificados en Él. Agradezcamos esto. Y no vayamos, hermano, tan rápido como ha llegado la prueba, la aflicción o lo que el Señor use sobre nuestras vidas para decirle: Señor, quítame de mí esto. Más bien digamos: Señor, fortalécenos aquí hasta el día que salgamos, y que cuando salgamos podamos salir edificados por el Señor, consolados por Él, fortalecidos por Él, porque adelante vendrá otra prueba. Adelante vendrá. De eso estamos seguros. Entonces, en tercer lugar, el tipo de tentación que Satanás utiliza. Aquí vamos a contemplar el tipo de tentación que Satanás utiliza. La tentación de esta clase es una prueba diseñada para conducir a la persona a pecar. Eso es lo que él hace. El puritano Thomas Brooks, en su libro Remedios Preciosos contra las Artimañas del Diablo, dice, abro su comentario: Satanás
es el enemigo de Cristo y de todos sus discípulos. Satanás quiere desviarlos de la voluntad de Dios y que se alejen de él. En su intento, Satanás es muy sutil. Desea que los creyentes sean seducidos sin que ellos se den cuenta. Quiere que pequen, pero no quiere que crean o sientan que están pecando. Así está demostrando su enojo contra Dios y contra su pueblo de todas las formas que le sea posible. Él es un enemigo muy cruel y quiere que el pueblo del Señor sea miserable, lleno de amargura, pues sabe que no hay nada que les pueda hacer más miserables que el hacerles caer en pecado. Utiliza muchas maneras de engañar para lograr su cometido. El diablo es un enemigo fuerte, más fuerte que nuestra capacidad, y puede herir y hacer mucho daño a los creyentes. Cierro el comentario de nuestro hermano. Entonces, escuchando lo que dice nuestro hermano, es muy necesario aquí poner mucha diligencia y habilidad para guardar el corazón. Y es a la hora de la tentación provocada por Satanás. ¿Debemos guardar el corazón cuando el Señor nos prueba? Sí, porque quizá vamos a desconfiar mucho de su providencia y de lo que Él está haciendo. Pero también aquí hay que guardar nuestro corazón de tal manera, porque el enemigo de nuestra alma no cesará para nada de dañarnos. No cesará. Es su ataque total para nosotros. Él no va a tener contemplación sobre nosotros, pues sabe que nosotros tenemos un alma piadosa. Y por eso Él la va a acosar sin darnos tregua. Sus insinuaciones, sus trampas, sus sutiles movimientos llevan el veneno para hacer caer a cada creyente en el pecado. Y podemos decir desafortunadamente que hay muchos imprudentes que hemos caído en este problema. La imprudencia nos ha acompañado. A veces creemos, eso es fácil, pero no es tan fácil como pensamos. Como hemos venido viendo, hermanos, no es tan solo un deber guardar el corazón, sino que es un acto de misericordia hacerlo. Por historia y por experiencia, son pocos los cristianos que han detectado y rechazado las mentiras y argumentos que usa el adversario para incitarlo a pecar. Y son muchos los que han podido salir intactos, los que han podido salir ilesos ante esos encuentros. Encontramos en las Sagradas Escrituras la evidencia que muchos santos eminentes sufrieron la severidad tan terrible del pecado por su falta de vigilancia, porque no hubo diligencia en esos momentos. Entonces, cabe preguntar, si esos hombres cayeron, ¿cómo haremos nosotros hoy para evitar que el corazón nuestro caiga en la tentación? Bueno, para eso tenemos que saber cuáles son las armas que está utilizando Satanás para venir sobre nosotros. Así que observemos algunos argumentos que Satanás usa para hacernos caer en pecado, para insinuar y obligarnos a ceder, obligándonos a ir a ese problema del cual no queremos. Tenemos que reconocer muy bien lo que Satanás está haciendo y atacar esas situaciones conforme la Escritura nos dice. Así que en cuarto lugar, Satanás insinúa que hay placer en la tentación.
Él insinúa que hay placer en la tentación. Hermanos, muchos han creído que Satanás es un monstruo horroroso, que él está ahí a la vuelta de la esquina con unos cachos prominentes, un tenedor hirviendo, una cola que se mueve para lado y lado, un color rojo encendido, hermano, que es... No, jamás lo va a encontrar así. Y tampoco sus tentaciones vienen tan horrorosas que uno diga, qué asco eso. Mire esa tentación, qué asco. No. Mire, vienen perfumadas, vienen bonitas, empacadas de tal manera que nosotros no nos damos cuenta la sutileza con que este infernal enemigo viene sobre nosotros. Él con todas esas artimañas tratará de conducir al creyente al pecado. ¿En qué consiste su juego? En mostrarle el placer que hay en pecar. Se va a detener en eso tan pequeño. Pruebe. ¿Vieron lo que pasó en Edén? Bueno, ¿no vieron? ¿Han leído lo que pasó en Edén? Hermanos, ¿cómo fue a buscar a Eva? ¿Con un látigo horrorizando a Eva? No, para nada. Una conversación amistosa, unos ejemplos amistosos, unas palabras persuasivas, aquí y allá molestó a Eva hasta que la vio comer. Y ahora, ¿cómo lo compartió con su esposo? Y ahora, ¿qué problema por el pecado, hermanos? Pero observemos que detrás de esa aparente delicia, de ese aparente placer que hay al pecar, detrás de esto, Satanás no oculta la tristeza que el creyente sentirá cuando peque y además las consecuencias de ese pecado. El pecado parece ser muy placentero y Satanás quiere que se piense así acerca de él. Presenta la tentación de una manera amigable, con una voz seductora. Él sabe que si el creyente cae en ese error, pensando así, va a olvidar la verdad del pecado, que es cruel y dañino. Vuelvo a traer el ejemplo. Cuando Adán y Eva, una vez puestos en el Edén, fueron advertidos por el Señor que no comieran de ese fruto, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Satanás hizo que esa desobediencia fuera atractiva y placentera. Y por haber caído en ese pecado, las consecuencias hasta el día de hoy son fatales. David es otro que tuvo el infortunio de caer en la tentación. Y él describe los horrores del pecado. Acompáñenme al Salmo 38, versículos 2 al 8. Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. ¿Estamos ahí? Nada hay sano en mis huesos, ni en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como una carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado e molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi pecado. ¿Por qué David decía esto? Por su pecado, por haber caído en su pecado. Amado hermano, si se cede al pecado, esa sería la angustia interna y la experiencia de las miserias del infierno vendrán sobre los que hemos caído en este problema. El enemigo insiste, el enemigo persiste en que el pecado solo trae placer. Pues el que acaba cediendo ante el pecado se deleitará un poco
pero eso termina tan pronto como empezó. Y luego de esto, ¿qué viene después? Viene una conciencia con todos los reproches, con esos reproches acusadores, condenatorios, con esos reproches que no van a dejar tranquilo a nadie, porque esos reproches y esas condenaciones estarán atormentando al pecador. Ahora dígame, hermano, ¿hay placer en los tormentos de la conciencia? Bueno, estoy dirigiéndome a aquellos que han pecado. ¿Hay placer cuando la conciencia acusa? Tal como se halló placer en el pecado. Hermanos, fíjense un momento. ¿Por qué Pedro lloró tan amargamente después de haber negado al Señor? ¿Por qué David clamó intensamente al Señor y dijo: se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido? Eso está en el Salmo 31:10. Así que definitivamente no vamos a encontrar nada bueno después de pecar, pues la comunión con Dios se ha roto, hemos quebrantado sus disposiciones, hemos fallado a nuestros más cercanos y herido de manera importante a la iglesia del Señor. En quinto lugar, la tentación lleva a cometer pecado si se acerca usted a él. Satanás usa 1000 formas para convencer al creyente que si se acerca al pecado no caerá en él. Observen esto. Él nos dice que podemos juntarnos con los borrachos, así no bebamos. Eso dice. Júntese con ellos. Así usted esté tomando Coca-Colita, usted no va a terminar en problemado. No va a caer ahí. Que andar con gente inmoral, cuyas costumbres, cuya boca no es sino la demostración del horror del corazón. Que usted va a salir ileso de eso. Podríamos utilizar el ejemplo de Acán, que solo se hubiera podido poner la mano sobre el lingote de oro sin que lo robe. Pero ¿qué hizo Acán? Puso su mano y no soportó. Entonces, ¿para dónde se fue el lingote? Hermanos, dice un adagio muy popular por ahí, que el que anda entre la miel, algo se le pega. No podemos estar lejos o tan cerca del pecado sin que esto no nos vaya a tocar. Usted no puede acercarse al pecado y no salir afectado. No obstante, y eso lo hemos visto, el acercarse al pecado, lo siguiente, casi de inmediato, es pecar. Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, él nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Dice el apóstol: absteneos de toda clase de mal, de toda especie de mal, de todo lo que sea mal. Absteneos de eso, dice el apóstol. Y en Proverbios 4, versículos 14 y 15, dice el proverbista: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. He dicho a algunos: si usted sabe que una alcantarilla huele a feo, ¿para qué mete la nariz ahí? Hermano, usted sabe que eso está ahí. Huya de eso. El Señor dijo: huya de esas pasiones, alejémonos de ahí.
Hay que evitar todo aquello que no es bueno, que no es saludable y que no es santo. Hermano, no haga nada malo o que tenga apariencia de pecado si usted no quiere salir quemado de allí. Proverbios 6, versículos 27 y 28. Dice la Escritura: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La Biblia dice que todos aquellos que salieron victoriosos sobre el pecado fue porque se alejaron de todo aquello que los podía conducir a pecar. No tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir a la hora de la tentación. El fundamento principal de la debilidad de cada hombre consiste de una vana confianza en su propia fuerza. La confianza de Pedro en sí mismo fue, sin lugar a dudas, su debilidad. Recuerden, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Y si es necesario morir por usted, yo lo voy a hacer. Y noten qué pasó. No había fuerzas. Igual nosotros los creyentes no las tenemos. Somos como Pedro, o más débiles que Pedro aún. Cualquier cosa que piensan que son capaces de hacer, nunca lo hacen tal como deberían hacerlo. Y lo que es peor, los deseos pecaminosos entran como unos traidores en los corazones. Están dispuestos a entregar al creyente en brazos del enemigo. Esa es la razón por la cual nunca se debe halagar al corazón pensando que se tiene fuerza suficiente para estar firmes a la hora de la tentación. Hermano, no halague su corazón, no se halague usted mismo, ni a su hermano, por supuesto, porque todos estamos proclives a caer en este problema. Las concupiscencias secretas que se esconden en los corazones, que tan pronto como se presenta la tentación, se levantan, alborotan, gritan, inquietan, seducen y no se van a dar por vencidas en tanto que no sean muertas o que hayan satisfecho sus deseos. La evidencia de la gracia de Dios en el creyente consiste en huir de todo aquello que tiene apariencia de pecado. Los creyentes no deben acercarse al pecado cuando Satanás les dice que pueden acercarse a él sin pecar. Y sexto, Satanás hace creer que si cae en la tentación y peca, Dios perdonará porque Dios es misericordioso. ¿A eso qué podríamos decir? Sí, pero noten cómo es que lo dice Satanás. Esta es una de las tácticas que él también usa para hacer que los creyentes caigan en las garras del pecado. Pues su argumento es que es muy fácil arrepentirse. Tan fácil como decir: Señor, ten misericordia de mí. Y listo. Está arreglado. Pecado perdonado, vida piadosa. No, señores, así no es. Dios no perdona de esa manera. Sin embargo, Él sigue susurrándonos aquí. Ustedes tienen un Dios que es perdonador, que es muy amoroso. De eso no lo dudamos. Pero es que ante el pecado el Señor no actúa como nosotros pensamos. Ponga mucha atención a esa mentira, porque no hay nada tan peligroso como esto. Es la forma como ha engañado a muchos para ponerlos bajo su control y dominio del pecado. Hermanos, porque hemos de considerar que el arrepentimiento no es para nada fácil. Está más allá de las fuerzas humanas. Para arrepentirse se necesita el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es decir, hermanos, se necesita el poder del Señor. Pablo le escribió a Timoteo que los siervos del Señor deberían enseñar la verdad con la esperanza
que cuando pecaran se les concediera el arrepentimiento. Esto está en 2 Timoteo 2, versículos 25 y 26. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El arrepentimiento no es tan fácil como decirlo. El arrepentimiento es un don del Señor, es un don de Dios. Es tan difícil que el profeta Jeremías preguntó en Jeremías 13:33, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Las personas no pueden cambiarse a sí mismos. Hace falta el poder de Dios para que lo puedan hacer. El decir, Señor, ten misericordia de mí, eso no es ningún arrepentimiento verdadero. Muchos están usando este lenguaje sin un verdadero cambio en sus vidas. No solo se están engañando, sino que su condenación es muy segura. De tal manera que ahora en el infierno hay muchos que se equivocaron en cuanto a la naturaleza del arrepentimiento. Así que para que haya un verdadero arrepentimiento es necesario un cambio sustancial, es dar la espalda al pecado y volverse a Dios. El arrepentimiento es abandonar las tinieblas e ir a la luz. El profeta Isaías dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No es decir, Señor, ten misericordia de mí y seguir en el pecado, sino abandonar el pecado. Pero abandonar el pecado no lo podemos hacer por sí mismos. Se necesita el don del Señor. El arrepentimiento significa dar espalda a todo pecado, aún el pecado más amado que usted tenga, hermano, porque hay pecados que amamos tanto, que están ahí, que no los queremos dejar. Significa un cambio de actitud hacia Dios, hacia todo lo que Él ordenó. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, sabe que no existe en ella nada que le agrade al Señor y que todo lo que tiene delante del Señor es su pecado. Esto le hace volver a Dios y suplicar su ayuda y perdón. El arrepentimiento no es fácil, siempre es difícil, y ¿saben qué? Ocasiona dolor y vergüenza. Si esto no pasa, hermanos, no solo son palabrerías, sino que el Señor nunca va a escuchar esa oración que nosotros hagamos. Hasta aquí, porque continuaremos con el estudio. Hemos notado que Satanás utiliza la tentación de una manera sutil, engañosa y peligrosa. Que con eso está desafiando al Señor. Pero Dios no dejará impune esas ofensas y todas serán tomadas en cuenta. Ninguno, absolutamente ninguno, hallaremos misericordia de Dios cuando pecamos insolentemente contra el Señor. Tengamos dos aplicaciones en este momento. Dimos lectura al iniciar la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo inicia este texto hablando a los hermanos míos. Hermanos míos.
Y cuando se está hablando a los hermanos míos, estamos hablando de los creyentes. Y está llamando a los creyentes a que actúen como buenos soldados de Jesucristo, para que tomen la armadura de Dios, no su armadura, la armadura de Dios, para que nos protejamos, usted y yo, de los dardos de fuego del maligno, que el enemigo, sin piedad, está lanzando contra nosotros. Flechas de tentación todo el tiempo para destruir la grey del Señor. El apóstol advierte que Satanás ataca a los creyentes de diferentes maneras. Unas veces los atacará tratando de atraparlos de repente. Otras veces sin ninguna advertencia. En otras ocasiones para confundirlos y desviarlos del camino. Y para cuando estén allí, cuando estén distraídos, su ataque será inmisericordia. Como también tenderá una trampa de falsa seguridad y después viene su ataque. En todas estas ocasiones, la tarea y el deseo de Satanás es herir al pueblo de Dios. Y con ello, dejar que logren de adorar, que logren de trabajar, y con ello dejar que dejen de adorar, que dejen de trabajar, que dejen de pelear por la causa de Dios. Eso es lo que Él quiere. Hermano, un soldado herido, ¿qué puede hacer? Los creyentes necesitamos de la armadura de Dios y de la fortaleza de Dios para pelear contra esas tentaciones que Satanás no dejará de lanzar. Y una sentida advertencia para el pueblo del Señor. Y es que hay que tener mucho cuidado de sus almas contra las artimañas de Satanás. No debe este pueblo santo olvidar que el enemigo es fuerte y cruel y que va a continuar oponiéndose a todos y a cada uno de los creyentes verdaderos porque los quiere dañar y lograr que sean inútiles para el reino de Dios. Y finalmente quiero hablar con mis amigos, con nuestros amigos. Usted que nos ha venido escuchando, que nos ha venido visitando, le pregunto, ¿será que ustedes también son tentados a pecar? Escúcheme esto. La respuesta es que ustedes están haciendo la voluntad del diablo. Dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tal vez esta afirmación le parezca muy dura, y en realidad lo es. Porque en sus vidas, o porque sus vidas son un ejemplo de una continua imitación al diablo. Imitan sus ideas, imitan sus sentimientos, al parecerse a su naturaleza, en donde el pecado abunda en todas sus facetas. Hay lujuria en sus corazones. Están llenos de orgullo. Tienen envidia, odian, son mentirosos. Hay engaño en ustedes. Y así todas las expresiones carnales que provienen de su influencia. Y lo más cruel del asunto es que hasta aquí no han querido escuchar la palabra del Señor. Amigos, pero una vez más advertirles que no todo está perdido. Juan 3:18 dice, el que en Cristo cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el capítulo 33, versículo 44, el que cree en Cristo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigos, este es tiempo de arrepentirse y de arrepentirse de esos pecados tan terribles que tiene en su corazón. Busque ayuda espiritual porque usted solo no va a poder. Y esa ayuda espiritual los va a conducir a Cristo. Y si puede clamar a Dios, clame a Él para que quiera tener misericordia de usted o de ustedes. Hermanos, que el Señor los bendiga y oremos.